En Toronto vemos que es uno de los sitios más interesantes para este tipo de experimentación. Es la ciudad más grande de Canadá, unos 5 millones de habitantes, y aquí vemos la zona del río, los solares en su mayoría abandonados y para ser desarrollados, reconstruidos, y luego esta zona central había un concurso internacional con 5 finalistas. El concurso fue ganado por West 8, el único equipo liderado por un arquitecto del paisaje, los otros 4 equipos liderados por arquitectos estrella. El proyecto West 10 era el único que marcaba su proyecto como un diseño ecológico. Aquí vemos el dibujo clave cuando hablé con los miembros del jurado y estudié sus apuntes. Este proyecto era el único que se centraba aquí en el agua, bueno, en primer lugar en el transporte y ahí abajo en el agua. Todos los equipos decían que había que trasladar el transporte para hacer sitio para unos edificios singulares, pero este proyecto dijo que no, que tenemos que hacer la sostenibilidad. El hecho de que Toronto tiene una tranvía pesada en las calles, impulsado por energía hidroeléctrica de Quebec, y es algo singular y ha perdurado desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo en Norteamérica esos sistemas de transporte habían sido sustituidos por el automóvil particular. Y dijeron que esta es la pieza fundamental de nuestro proyecto. Y el segundo valor era la ecología del lago. Dedicaron mucho esfuerzo y tiempo en comprender la ecología, cómo se podía recuperar el hábitat para los peces y hacerle un lugar habitable no solo para seres humanos, sino también para otras especies. Entonces se habla sobre la gestión de las aguas pluviales, la limpieza del agua, etc. El proyecto también tiene una imagen icónica, que es, tenemos la ciudad y estos enormes árboles canadienses que dan un lugar público, que no es el aspecto más importante del proyecto, es uno de los elementos, y también hay un marco de diseño urbano. Y en este proyecto, como la mayoría de los arquitectos del paisaje, empiezan de una estructura de bloques de viviendas, y la relación entre estos edificios y la calle. Pero la relación entre edificio y calle solo viene después de las consideraciones de la función ecológica, que es vital para la comprensión del paisaje hoy en día, y vemos ese tipo de paisaje que cada vez más se está extendiendo en las ciudades, en todo el mundo. Aquí estamos en el tercer año de su proceso de construcción, tiene una calidad de diseño fantástico también, y es un enorme éxito. Otro ejemplo, aquí tenemos la zona del río de Toronto, tenemos el río Don, que es la mitad de la cuenca de Toronto. El río se había canalizado y su función ecológica se había visto comprometido en el siglo XX. Hace 2 años hubo un concurso para este canal y para la reconstrucción de un río que funcionase de forma ecológica, un delta. Y este proyecto, que es la obra de un compañero mío en Harvard, y triplicaba la cantidad de terrenos que se dedicaba al control de inundaciones y la función ecológica. Reconstruyeron un estuario nuevo en un lugar que antes era industrializado, y utilizaron esto como el marco ecológico y espacial para nuevas comunidades, que albergaba unos 30.000 habitantes al lado del lago. El crecimiento rápido de Toronto en los últimos años ha llevado a una enorme demanda para vivienda, y la construcción de esas viviendas en la periferia de la ciudad. Estos proyectos dicen que tenemos que construir densidad donde tenemos el tránsito, donde se puede ir a pie. Y aquí
Tenemos estrategias verdes con arquitectos de Alemania y es una... El arquitecto del paisaje conforma la ciudad y los arquitectos añaden el contenido. Este es otro de los finalistas del concurso de Chris Reed, otro colega mío en Harvard. Y su firma ha sido una de las primeras que se incorpora el nombre de urbanismo paisajístico en su nombre, y vemos el diagrama ecológico, el concepto básico para su proyecto. Ellos decían que deberíamos construir un parque para peces, empezando con algunas especies, diseñando entornos en los que las especies se podrían reproducir. Y esta es una estrategia típica. Se empieza con la especie, no con el deseo humano de tener una ciudad. Y de las especies se dice cuáles son los entornos que hay que construir. Y en el trabajo de Chris, que es muy típico del urbanismo paisajístico hoy en día, vemos un interés en la construcción de paisajes sintéticos muy artificiales. No pretenden ser naturales, pero funcionan de manera ecológica. Y aquí vemos que el pez, para tener un sitio donde procrearse, le importa su aspecto, para nada. Entonces tenemos esa idea de algo funcional para los peces, pero que también sea atractivo para las personas. Y eso permite una combinación muy integral de una cultura de diseño de vanguardia, edificios de destino, combinado con la función ecológica. Aquí también tenemos ideas verdes ecológicas sobre la construcción bajo bajas emisiones de carbono, algas para absorber CO2, etc. Pero todo se basa o empieza con la idea de la función ecológica.